Bueno, vamos a empezar a orar, vamos a despojarnos un momentico, todo lo que tenemos. El ambiente está muy rico, aire acondicionado. Bueno, Padre, Señor, te damos gracias en esta hora, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno y para siempre su misericordia, Señor. Tú hallas gracias, Señor, en aquellos, Señor, que son humildes de corazón, Señor, que se postran delante de ti a escucharte, a ver tu gloria, Señor, a sentir tu corazón, Señor, palpitar en cada corazón de nosotros, Padre amado. Padre, Señor, hoy venimos delante de ti humillados para entender lo que tienes para nosotros, Señor. Queremos anhelar de corazón el cumplir el propósito profético diseñado para nosotros. Nos arrepentimos y queremos hallar tu misericordia y alcanzar tu gracia para que nos continúes cambiando de nuestra manera de pensar. Diga, hoy queremos y te clamamos que a través de tu palabra nos haga libres de nuestra manera incorrecta, engañosa y mentirosa de pensar. Me has dado tu mente en el espíritu de mi nueva mente. Queremos que por esa verdad desplacemos la mentira con la verdad, las tinieblas con la luz, la muerte con la clase de vida de Dios. Señor, tú dices que no nos conformemos, Señor, que no nos adaptemos a la cultura de este mundo que nos rodea, que no nos adaptemos a la sabiduría humana, Señor, de este mundo. Ya no estamos para encajar más en ella. Tú dices que no permitamos que la tradición religiosa actual nos moldee de su forma de pensar y razonar, Señor. Padre, hoy dejamos de imitar, Señor, las opiniones y la cultura que nos rodea, Señor. Oramos para que seamos transformados en nuestra manera de pensar, renovando nuestra manera y nuestra forma, Señor, por el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Él es el testigo interior que me lleva a toda verdad. Diga, quiero entender, Señor, quiero entender y vivir en esa transfiguración, Señor, de Jesús. Jesús se transfiguró a tal punto, Señor, que su cara, Señor, irradiaba como el sol y que su ropa, Señor, era luz, era blanca como la luz, Señor. Hoy veo su mente brillando en mi mente, Señor. Hoy veo sus vestiduras radiantes, Señor, tan blancas, Señor, y gloriosas reflejadas en mí. En el poder de la resurrección que me has dado, que me ha hecho una contigo, Señor, para que tu gloria me cubra, para que tu gloria brille a través de nuestras vidas. Revélanos tu gloria, Señor. Contemplamos, Señor, cara a cara tu presencia, Señor, tu santidad, tu verdad, tu justicia, aborreciendo la mentira, aborreciendo la maldad, aborreciendo la iniquidad, la injusticia. Y todo, Señor, lo que lleva, Señor, a desagradarte delante de ti, Señor. Hoy, Señor, hoy estoy con espíritu, alma y cuerpo, Señor, delante de ti. Tú derramaste tu amor en mi corazón, llenaste con la pureza de ese amor todo mi ser. Enséñanos a ser hacedores y que conozcamos por ese amor que no tenemos ya otro, Señor. Haz de nuestro corazón un corazón puro, santo, cristalino. Señor, levántanos, lávanos con tu sangre, la sangre que nos perdonó, la sangre que nos lavó, la sangre que nos redimió, Señor. Dios, tú eres amor y no hay oscuridad en ti. Tú eres puro, Señor, tu amor y la lógica de tu amor es la vida, Señor. Por eso la vida de Dios y el sueño de Dios hoy se cumple en mí. Diga, hoy se cumple en mí. A través de tu Hijo amado tengo vida en mí y tengo la luz de la vida en mí. Destruimos fortalezas, Señor, toda oposición que nos obstaculiza, que nos ha acercado nuestra alma, en nuestra voluntad. Ahora, por la autoridad y el poder del Espíritu en nosotros, destruimos la oposición que hay en nuestra mente para ser transfigurada. Ahora cae. Destruimos fortalezas, creencias falsas, erróneas y engañosas. Determinamos en usar las armas poderosas espirituales que tienen el poder divino para destruir fortalezas, para desmantelar los engaños erróneos, ocultos y filosofías falsas y deformes. Tumbamos fortalezas y razonamientos torcidos de falsificaciones engañosas y argumentos que están en contra de la verdad de Cristo, que están en contra de la mente del Espíritu de Cristo. Rompemos toda actitud arrogante que se levanta en el desafío del verdadero conocimiento de Dios. Destruimos las paredes que nos limitan en lo sobrenatural de Dios, en la ilimitada y lo imposible. Capturamos todos los pensamientos y los doblegamos a la obediencia de Cristo. Oramos para edificar la verdad, Señor, la verdad. Oramos para edificar la verdad. Diga, oramos para edificar la verdad, Señor.
Destruimos paredes, Señor, paredes que hacen, Señor, que nosotros estemos cautivos muchas veces. Queremos ver los muros y contramuros, Señor, de salvación en nuestra mente. Declaramos que ahora la mente de Cristo comienza a transformar nuestros pensamientos, nuestra parte afectiva, voluntad, conciencia, a la vida moldeada en Cristo y construir vidas en obediencia hasta llegar a la madurez del varón perfecto que es Cristo. Ahora establecemos la única verdad que es a Jesucristo, al Dios encarnado, a la única roca sólida, Señor. Oramos para que el Dios de mi Señor Jesucristo, el Padre de gloria, me dé el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación en el conocimiento de Él, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepa cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado, cuáles son las riquezas de su gloria, cuáles son las riquezas de su herencia que tengo ahora, Señor, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para conmigo que he creído, según la acción y la fuerza poderosa dentro de mí. Oro, Señor, para que la fuerza que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra, Señor, en lugares celestiales, como hizo con Cristo, también lo hace conmigo. Estoy sentado con Cristo sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, y usamos el poderoso nombre de Jesús, Señor, sometiendo todas las cosas debajo de nuestros pies, Señor, y lo dio por cabeza sobre mi vida, la cual somos el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Diga, oramos para que los recursos gloriosos e inagotables de la gloria me fortalezcan con poder en mi ser interior por medio del Espíritu Santo. Revélame la profundidad de Cristo que habita en mi corazón por medio de la fe, para echar raíces profundas y ser cimentados en el amor de Dios. Me puedo mantener en ti, hazme inamovible en el amor, Señor. Oro para que yo pueda comprender cuál ancho, cuál largo, cuál alto, cuál profundo es tu amor que supera mi conocimiento. Oro para experimentar el amor de Cristo, que aun cuando sea demasiado grande para comprenderlo, pueda, Señor, contemplar tu plenitud de vida y tu poder que viene de ti, Señor. Y a Jesús sea la gloria, Señor, la honra por las generaciones y por los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor. Dígale, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú cada día quieres vernos crecer más, Padre. Hoy humillamos ese corazón, Señor. Hoy le decimos a nuestra mente, Señor, que ahora, Señor, tiene que ver la verdad que está en nuestro espíritu. Que ahora esa verdad, Señor, se establece, Señor, en nosotros, Señor. Que ahora esa verdad, Señor, de Cristo, Señor, hace que nuestra vida, Señor, sea una vida próspera, sea una vida llena de salud, Señor, sea una vida llena de vida en abundancia, Señor. Padre, reprendemos la miseria, reprendemos la escasez, Señor, de nuestra vida, la enfermedad, Señor, la ignorancia, Padre amado. Hoy la reprendemos, Padre, porque sabemos, Señor, que tú eres el único Dios y sabemos que el único Dios desea lo mejor para cada uno de nuestras vidas. Él desea prosperarnos, Él desea que nosotros vivamos en santidad, Él desea que la muerte, Señor, no toque nuestra vida, Padre amado. Padre, oramos, Señor, para que esta vida de Cristo, Señor, que un día, Señor, estuvo con el Señor Jesús, Señor, en vida, Señor, en esta tierra, y la manifestaste, Señor, a cada persona, Señor, hasta el día de hoy, Señor. Hoy oramos, Señor, para que esa misma vida de resurrección, para que esa misma vida de gloria, para que esa misma vida de santidad, para que esa misma vida de justicia, Señor, ahora envista mi alma, envista, Señor, mi mente, Señor, mi corazón, lo llene, Señor, cada día más, y que nosotros podamos conocer, Señor, y caminar en esa victoria, Señor, en esa gloria, Señor, que tú nos has dado, Señor. Padre, que nuestra fe se avive, Señor, que nuestra fe, Señor, se levante dentro de nuestro corazón para creer cada cosa, Señor, que tú tienes para nosotros, cada promesa que tú determinaste darnos para caminar en esta tierra, cada sabiduría, Señor, cada entendimiento, Señor, que tú determinaste de una u otra manera dárnoslo a nosotros, Señor, para
que nosotros caminemos en esa vida plena, Señor. Gracias te doy, Señor, porque esa vida, Señor, es un sí y un amén para nosotros. No necesitamos de pedirla porque tú ya nos la diste. No necesitamos de rogártela, Señor, porque tú le placiste darnos, Señor. Solamente necesitamos entender, solamente necesitamos caminar, solamente necesitamos que tú nos reveles, Señor, por el Espíritu de Dios, Señor, que esta vida ya está en nosotros, que esta vida, Señor, la podemos vivir, que esta vida, Señor, la podemos caminar y manifestarla, Señor, en medio de estas tinieblas, en medio de esta oscuridad, en medio de esta maldad, Señor, para que así tu nombre sea glorificado, para que así tu nombre sea exaltado, Señor, para que así tu nombre las generaciones lo conozcan, Padre amado, a través de nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos dicen amén. Bueno, faltan 4 minuticos, pero vamos a ir empezando. Espérenme, tomo un tintico porque es que el tinto está tan caliente que los vuelvo a ver. ¿Quiénes ya se gradúan ahorita? ¿Quiénes se gradúan? ¿Todos? Sí, uy, hijo de más chica, ya se gradúan varios. ¿Usted no se gradúa? Ah, ¿y quién no hizo tarea? ¿Quién no ha hecho las tareas? Porque te van a graduar, ¿o yo? Así que hay que hacer las tareas. Las tareas, mejor dicho. Uy, que este tinto sí está caliente, ¿verdad? Ya faltan hartos, ¿cierto? Faltan. ¿Quiénes faltan? ¿Sí? Bueno, vamos a ir empezando. Vamos. Ya tienen todos sus bosquejos, ya tienen todo. Amén. Bueno, quiero confesarles que este es el tema que más me gusta de todas las clases, no porque lo dicté yo, porque yo también lo recibí en algún momento, sino que realmente hoy vamos a ver muchas verdades, hoy vamos a ver algo maravilloso. Voy a colocar un poquitico aquí, eso ahí. Sí, bueno, entonces, ¿ya todos están listos? ¿Cómo han estado? ¿Bien? Ah, bueno. Listo, entonces vamos a dejar esto en silencio. Listo, ya oramos y vamos a empezar. Vamos a empezar, ahí tenemos nuestro bosquejo. Entonces, el tema de hoy es recompensas. Recompensas, ¿ok? Ese es el tema de hoy. El tema de hoy, recompensas. Jesús recibió, ¿qué? La corona de gloria. Jesús recibió la corona de gloria, Él fue galardonado, Él obtuvo lo que el Señor destinó para la vida de Él, ¿correcto? Hoy quiero que verdaderamente abramos nuestro corazón, porque la Biblia dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Y nosotros tenemos que entender ese versículo, que si nosotros vemos la eternidad, nosotros vemos lo que el Señor tiene preparado, eso nos va a dar fuerzas, eso va a ser una fuerza en nuestro corazón para nosotros nunca querer dejar el Evangelio, para nosotros nunca querer que los pensamientos que vienen a nuestra mente, que son todos los días, yo siempre hablo algo, el que no quiera pelear, el que no quiera que el diablo lo ataque, muérase y váyase, porque mientras que usted esté aquí en la tierra, usted va a recibir ataques todos los días de su vida hasta el último día. El diablo lo que quiere es que nuestra fe desfallezca todo el tiempo. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos es para los valientes, y los valientes que lo arrebatan. Entonces, dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son los cobardes? Realmente los cobardes no es aquella persona que no quiso pelear. No, los cobardes son realmente los que quisieron abandonar la fe, los que abandonaron la fe, los que no pudieron resistir a esos ataques del enemigo. Pero para eso nosotros tenemos el poder del Espíritu, para nosotros poder reprender estas obras de las tinieblas. Y las coronas, las recompensas, con los títulos, recompensados con coronas. Porque realmente la pastora de una u otra manera permite que yo dé esta clase exclusivamente, que es la última clase que ustedes van a tener. Pues bueno, quiero decirles que este fue el inicio de mi vida cristiana. Más adelante, al transcurrir el tiempo, voy a ir contando realmente
Esto fue lo que yo miré en el cielo. De hecho, la graduación fue algo muy particular porque fue basada en lo que realmente fue la primera experiencia que yo tuve. Yo inicié por el final, para que se dé cuenta. Yo inicié mi vida cristiana viendo este tema que hoy vamos a ver. Es un tema muy hermoso. Yo quiero que ustedes se enamoren de ese tema como de una u otra manera yo me enamoré viendo mi final. La Biblia dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Ese fue el versículo mío, digámoslo así, en ese entonces. ¿Cuál esperanza? La esperanza de que vamos a recibir estos galardones eternos, la esperanza que vamos a recibir esta recompensa, la esperanza que vamos a vivir una salvación eterna, una vida eterna. La gente pelea para obtener la salvación. Nosotros ya no peleamos para obtener la salvación. Nosotros peleamos en esta vida la buena batalla de la fe para ser coronados con galardones, para ser embestidos de un poder que va a vivir eternamente con nosotros. Yo quiero que ustedes se imaginen eso. Yo quiero que ustedes se vayan imaginando eso, que los galardones no va a ser oro ni plata, porque en la eternidad no vamos a necesitar nada de eso. En la eternidad va a estar suplido todas las cosas, pero los galardones sí van a ser muy semejantes a un poder o una gloria que el Señor nos va a dar a nosotros para que nosotros la vivamos con Él eternamente. Esa gloria puede ser una autoridad que el Señor, la Biblia nos enseña, dice, y el que es fiel hasta el final, le daré autoridad sobre naciones, Entonces, vamos a colocar un ejemplo de estas coronas realmente. Estas coronas realmente no representan esa autoridad. ¿Cuál fue la autoridad? ¿Cuál fue la corona que Cristo recibió? La autoridad sobre todos los siglos, sobre toda la eternidad, sobre todo nombre, ¿sí? Él es el Rey de reyes. O sea que hay reyes después del rey, ¿cierto que sí? Y esos reyes no van a ser todos, porque los reyes que gobiernan, pueblos, naciones, personas, ¿cierto? Entonces todos no van a ser reyes, ¿cierto que sí? Unos van a ser pueblo y otros van a ser reyes, unos van a ser líderes y otros van a ser pueblo. Entonces nosotros tenemos que entender que en esa línea de verdad, lo que nosotros vamos a hacer en vestidos es como un poder, como al principio, lo que pasó con Lucifer. ¿Qué hizo Lucifer? Dios lo colocó sobre encima de ¿qué? De muchos ángeles. Él lo colocó sobre un nivel de autoridad tremendo, tanto así que él se comió el cuento que ya quería ser Dios. Entonces nosotros vamos al revés. Él le dio esa gloria y la despreció. ¿Correcto? Nosotros ahora vamos a esa gloria y vamos a ser galardonados a causa de la fidelidad que nosotros caminemos en esta tierra. Tenemos que entender eso porque es que la gente no está viendo esa eternidad. La gente está viendo en lo que Dios le pueda dar o dejarle de dar en esta tierra natural. Pero déjeme decirle que esta tierra natural se va a acabar. Todo lo que usted hizo en esta tierra natural se va a acabar. Pero su fidelidad y la palabra que usted haya puesto por obra va a permanecer para siempre. Y Dios la va a galardonar. Dios la va a hacer que se cumpla en su vida. Por eso la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo colocaré. Y eso no es para aquí la tierra. Si usted es fiel aquí en lo poco, en este pedacito de vida, pues Él en lo mucho, en la eternidad, Él nos va a honrar. Y nosotros tenemos que entender ese tema porque es que hoy vamos a hablar mucho de eso. Realmente hoy vamos a saber por qué caminamos nosotros en esta tierra. ¿Por qué nosotros tenemos que cumplir un propósito específico? ¿Para qué? ¿Para que el Señor nos dé mucha fama? ¿Para que el Señor nos dé mucho dinero quizás? ¿Para que el Señor haga que nosotros caminemos con muchos milagros? Aunque eso hace parte de eso, realmente ese no es el objetivo. El objetivo es que nosotros vamos a caminar en esa fidelidad, en esa fe. ¿Es por qué? Porque Él quiere honrarnos. Más allá de la salvación, Él quiere galardonarnos. La salvación es el punto de partida para iniciar a pelear o a caminar por esos galardones. Amén. Nosotros no vamos a seguir luchando, sino vamos a perder. Realmente ese es un tema que el creyente tiene que entender. No vamos a seguir peleando para ver si somos salvos o no somos salvos. Nosotros somos salvos y ahora nosotros tenemos que caminar en esa salvación. ¿Correcto? Tenemos que caminar en esa salvación. Tenemos que hacerlo porque si no caminamos, ni vamos a ver las promesas que Dios determinó para que nosotros viviéramos, ni vamos a tener galardones en la eternidad. Amén. Porque el caminar en la salvación hace que nosotros tomemos las promesas de Dios. Las promesas de Dios no son para la eternidad. Las promesas de Dios son para ahora, para ahora. A ver, ¿para qué usted quiere la promesa de sanidad en la eternidad si allá no nos vamos a enfermar? ¿Para qué usted quiere la
la promesa de que vamos a ser prósperos en la eternidad si en la eternidad todos vamos a ser prósperos? ¿Para qué vamos a necesitar la promesa de que el Señor venza a nuestros enemigos si en la eternidad los enemigos ya van a estar fuera de au? Entonces esas promesas, todas las promesas que habla la Biblia es para hoy. ¿Para qué quiere esta promesa que ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí? Esto va a ser ahora, en la eternidad ya no va a ser eso. En la eternidad ya vamos a tener la plenitud del conocimiento de Dios puesto en nuestro corazón. Entonces tenemos que luchar porque el diablo quiere robarnos las promesas. El diablo quiere que nosotros vivamos una vida miserable porque él es miserable. ¿Sabe que el diablo tiene una maldición? ¿Cuál es la maldición del diablo? Dice, y espanto serás y nunca dejarás de ser. Esa es la maldición que tiene el diablo. Ahí le hace Isaías, el Señor le dijo, espanto serás y espanto nunca dejarás de ser. O sea que ese hombre, el que lo vaya a mirar va a quedar ¿qué? Horrorizado, espantado. Uy, ¿este tipo quién es? Pero nosotros no. Entonces vamos a iniciar, sin más preámbulo, la introducción. Entender la importancia de las recompensas de las coronas que recibimos. Es tan importante como saber que corremos la carrera del supremo llamamiento de Dios, que es lo que hará edificar con oro, plata. Aquí vamos a ver un versículo muy diciente que los católicos lo cogieron que para las almas del purgatorio, pero hoy vamos a desbaratar esa teoría, ¿correcto? Aquí los que viven en el Espíritu, los que empiezan a construir su vida en el Espíritu, en esa sabiduría de Dios, van a empezar a construir, ¿por qué? Con oro, plata y piedras preciosas. Ese es un contexto que la Biblia nos enseña, que las personas que viven en el Espíritu empezarán a construir ¿sobre qué? Sobre oro, plata y piedras preciosas. Pero hay otros constructores que van a empezar a edificar ¿con qué? Con madera, heno, hojarasca, pero resulta y pasa que esa obra va a ser pasada ¿por qué? Por el fuego. ¿Y qué va a pasar con la plata, el oro, con la plata, el heno y la paja? ¿Qué va a pasar? Se quema. ¿Y qué va a pasar con el oro, la plata y las piedras preciosas? Se purifica, van a salir más resplandeciéndose en el otro lado. Entonces tenemos que entender que eso es una analogía que Pablo nos da a nosotros para que nosotros caminemos. Él dice, yo como perito arquitecto monté el fundamento. Pablo fue usado para montar un fundamento, pero nosotros vamos a edificar ¿sobre qué? Sobre encima de ese fundamento. Por eso él dice que nadie puede echar otro fundamento. Amén. Entonces es entender que hacer estas clases de obras, por lo que somos seres espirituales, y podemos caminar en la vida del Espíritu, nos dará el triunfo de victoria en la meta. Cristo formado en nosotros hasta llegar a la estatura del varón perfecto, reflejamos la imagen de Cristo como Cristo refleja la imagen de su Padre y obedeció todo en él, cumpliendo el propósito de su obra, el cual fue glorificado. Entonces tenemos que entender que todo cristiano tenemos un objetivo. En diferente manera, todos tenemos un mismo objetivo en hacer. ¿En hacer qué es? Mostrar la imagen de Cristo. Y en ese ser de la imagen de Cristo vamos a hacer un llamado específico para cada ¿qué? Para cada persona, sea cual sea apóstol, sea profeta, sea evangelista, sea empresario, lo que sea. Pero si usted no muestra la imagen de Cristo en ese propósito, no hay nada. Porque la Biblia dice que nosotros seremos conocidos ¿por qué? Por el amor. ¿Cuál amor? El que Cristo derramó en nuestros corazones. ¿Cuál es ese amor? La imagen de Cristo. Es así de sencillo. Nosotros tenemos que permanecer en esa imagen. Si nosotros no permanecemos en esa imagen, pues un día nos vamos a dar de cuenta que nos equivocamos. No se preocupe, cuando hacemos delante de Dios, ahí nos vamos a dar de cuenta. Yo creo que ese día van a haber muchas sorpresas. Entonces, el propósito es entender que la carrera del supremo llamamiento de Dios inicia en nuestra vida donde Jesucristo la terminó, muriendo en la cruz. O sea que quiere decir que nosotros iniciemos partiendo desde su muerte. ¿Muertos a qué? Muertos al pecado. ¿Y ahora vivos para quién? Vivos para vivir en la vida de Dios. Realmente Él terminó donde nosotros empezamos. Él terminó dándonos salvación y nosotros empezamos en la salvación. ¿Correcto? Entonces ese propósito es muy importante entenderlo, vernos incluidos en su muerte y vernos incluidos en su resurrección nos llevará igualmente
el vernos sentados en lugares celestiales y de poder. Definitivamente una persona que no empiece a transformar su conocimiento siempre va a ser una persona que va a vivir vacilando con los pensamientos de este mundo. Si nosotros no nos vemos en ese sitio de autoridad y no sabemos quiénes verdaderamente somos, cuando venga la enfermedad nos va a tribular, cuando venga la escasez nos va a tribular, cuando se levante la mujer o el esposo en la casa a querer desafiar la obediencia de Cristo, eso entonces nos vamos a separar, nos vamos a ir a la incredulidad, y nosotros tenemos que entender eso, porque realmente la vida cristiana es para valientes. Mucha gente le parece fácil abandonar la vida cristiana e irse para sus propios deseos, y está bien, se creen inteligentes, pero realmente el verdadero valor es aquella persona que pelea contra sus propios pensamientos para derrotarlos y establecer unos pensamientos que no son de él, sino son de alguien que quiso establecerlos en él, que en este caso es ¿quién? Cristo. Entonces, de verdad que el evangelio lo han distorsionado mucho acerca de que solamente, y da verdaderamente tristeza que el evangelio lo colocaron de algo presente y no de algo eterno. Siempre hablan a la gente, sí, que el Señor te va a prosperar, sí, que el Señor, y sí es verdad, pero yo creo que tenemos que darle algo más a la iglesia, tenemos que darle una esperanza más allá a la iglesia. Tenemos que decirle a la iglesia que realmente todo eso va a venir, y todo eso lo tenemos que hacer es por el llamamiento supremo, esas coronas, eso que el Señor quiere darnos. Realmente nosotros estamos en una transición aquí en la tierra, como que estamos aprendiendo a valorar la vida eterna aquí en la tierra. Estamos aprendiendo a valorarla, para que nosotros sepamos en la eternidad ya dónde fue que el Señor nos sacó, y que nunca más queremos volver a ir allá. Por eso es que nunca más le vamos a fallar, porque nosotros ya sabemos de a dónde el Señor nos sacó. Y no queremos regresar allá. Entonces ese temor en el corazón va a estar por toda la eternidad. Amén. Y hay versículos bien interesantes, pero no es el tema. A veces quisiera hablar de muchas cosas. El objetivo: si podemos lograr correr la carrera con Él, Él quiere que nosotros, escuche bien, Él quiere que nosotros demos la vida, esta vida natural, para hacer su vida. ¿Correcto? Él quiere que nosotros demos nuestra vida. Él dio ahora la vida por nosotros. Ahora Él quiere que nosotros demos nuestra vida, no para con Él, sino para lo que Él quiere hacer con nosotros. Que nosotros desplacemos nuestra vida y coloquemos la vida que Él determinó darnos. Él no nos hizo a nosotros simplemente a ver ustedes qué iban a hacer. No. Él nos dotó con toda la capacidad que nosotros debemos de caminar. ¿Cuál es la capacidad que nosotros debemos de caminar? Según la que Él propuso en su corazón para cada persona. Por eso es muy importante nosotros entender cuál es nuestro llamado. ¿Cuál es nuestro llamado? A mí desde el primer día que el Señor me llamó a mí, me dijo: Adolfo, usted va a ser un profeta, usted va a empezar a hacer esto, usted va a empezar a hacer esto. Y yo no tuve necesidad de que me dieran ninguna profecía. Yo ya lo sabía desde el primer día que el Señor me llamó. Él me dijo: usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto. Y yo no conocía ningún versículo de la Biblia. Por eso me enamoré tanto de la palabra de Dios. Por eso soy de esas personas que me gusta leer y aprender. ¿Correcto? Y yo sé que el poder de Dios en algún momento en Villavicencio se va a manifestar de una manera gloriosa, que ni siquiera vamos a tener necesidad. Les voy a contar un testimonio. Hay un hombre que se llama Gwen en África. De hecho, él iba a venir. De hecho, estamos que los traemos para acá con la pastora Clemencia. Ese hombre, digamos, va a ir a Restrepo. Y se fue en el carro. Salió en el carro de acá. Y en el transcurso, antes de llegar, ya la gente se empieza a sanar allá. Se empieza a sanar. En un pueblo se resucitó 21 personas. O sea, algo pasó ahí. Algo el hombre entendió. Algo el hombre entendió que hizo clic en el corazón de él. ¿Correcto? Yo aquí oramos por un muerto y lo sacamos del ataúd y todo, pero no resucitó. Tocó volverlo a meter. Tocó volverlo a meter al muertico ahí. Llevaba 6 días de muerto y lo sacamos con el patopia ahí. Resucita el nombre de Jesús. No, y este hombre resucitó 21 muertos en un día. Entonces, algo necesitamos aprender. Sí, parece risa, pero yo estaba ahí con ese muertico ahí al frente. Eso no pasó hace mucho. Estábamos ahí y le dije: pastor, resucitémoslo. Y entonces, ¿qué? Pues aprovechemos la oportunidad y miremos a ver qué tanta fe tenemos. Y sacamos toda la gente. Y le dije: bueno, salgan toda la gente y nosotros vamos a quedar aquí con el muertico. Ya va 6 días de muerto el muchacho.
Y nos metimos, le dije, bueno, pero destapemos ese ataúd, porque entonces ahí desde afuera no, destapémoslo y pongámosle las manos encima. Y destapamos el ataúd y pues saquémoslo, él lo cogió de los pies, yo de la cabeza. Pero mire que me confronté, la incredulidad me invadió todo mi cuerpo, ese hombre estaba así tieso, pues imagínese, 6 días de muerto ya llevaba, 6 días. Y me confronté y dije, uy, de verdad que yo hablo de fe, pero me falta fe, de verdad, me falta desarrollar esa fe. Y oré y no resucitó, y le dije, pastor, hágale usted a ver si de pronto su oración funciona, tampoco resucitó, lo volvimos a meter ahí. Bueno, lo intentamos, pero... Pero realmente el propósito de Dios es que nosotros manifestemos ese poder, amén. Nuevamente nosotros tenemos que entender que ese poder está en nosotros. Nosotros necesitamos ahora que desarrollarlo. Y créame que algo pasó en mí, lo intenté. ¿Saben? Algo aprendí de eso. El diablo no quiere que usted lo intente. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe que cuando usted lo intente, Dios lo puede usar en ese momento a usted y se desata la gloria de Dios. No haya y ser que un día esto usted esté orando por un muerto y solamente por intentarlo se resucite el muerto. Amén. No era el día, el hombre, yo dije, bueno, no quiso resucitar, ¿qué hacemos? Yo, espíritu de los 4 vientos, ven y sopla vida sobre él y empecé y yo. Pero me empezó a dar más nervios porque él le habían sacado todos los órganos y se lo habían echado en una bolsa. Y yo, uy, este milagro tiene que ser muy poderoso, le tiene que hacer los órganos nuevos. Y empezó mi mente a debatir, pero bueno, ese no es el tema, quería contarles. Esa experiencia fue muy gloriosa en mi vida, ¿verdad? Pasó algo en mi corazón, yo con ese muerto ahí. Pero no va a ser el primer muerto que voy a destapar, a sacar de una tumba, eso van a haber muchos. Los próximos ya van a caminar, este no quiso caminar, los próximos van a caminar. Amén. Entonces el Señor nos va llevando en este propósito a nosotros y nos va enseñando esta clase de poder. Entonces nosotros nos empezamos a dar de cuenta que ese poder está con nosotros, que ese poder se hizo uno con nosotros y que nosotros podemos usarlo para manifestar el glorioso nombre de ¿quién? De Jesucristo, y que Él sea honrado. Amén. Entonces nosotros empezamos a caminar en el objetivo de Dios. Vuelvo y le digo, no a todos. Tenemos que tener claro eso, no todos Dios va a usar de la misma manera, pero a todos nos va a usar. Amén. Todos tenemos propósito, todos tenemos una evidencia. Quizás usted no profetice, hay otro que profetice, pero quizás usted, el que profetiza no sana, pero usted sana. ¿Correcto? Y ahora, cuando estoy diciendo que usted no sana, no quiere decir que ese don quizás Dios no se lo quiera dar, pero usted lo debe anhelar. Porque eso es un hambre que usted despierta en su corazón de anhelar la obra de Cristo en usted. Hay gente que no anhela nada. Es más, hay gente que escucha personas, está hablando pura carreta. Hay gente que apaga el espíritu en la vida de ellos. Y déjeme decirle que el espíritu tiene que andar encendido, si no, no va a pasar nada en su vida. Si el espíritu de Dios no está en la antorcha encendida, pues usted no va a alumbrar en ningún lado. Y si usted no alumbra en ningún lado, pues entonces significa que Dios no lo va a usar. Por eso vemos muchos creyentes que de verdad viven una vida triste. Yo me doy cuenta que hay muchos creyentes de años de cristianos, aún pastores de años de cristianos, y viven una vida muy triste a veces. Y yo digo, entonces, ¿dónde están las promesas? Amén. Entonces empezamos el objetivo. Entonces Jesús corrió ¿qué? La carrera del supremo llamamiento de Dios y recibió ¿qué? La corona de vida, ¿correcto? ¿Correcto o no correcto? Jesús recibió la máxima corona, o la corona más grande, o la honra más grande. ¿Por qué? Porque fue obediente hasta la obediencia de ¿qué? De muerte. ¿Y muerte de qué? Y muerte de cruz. Él no escatimó su propia vida, sino que Él entregó su vida para que la obra de su Padre se hiciera ¿qué? En la vida de Él. Amén. Entonces, Jesús nació en la perfección del Espíritu. El Espíritu de Dios se hizo carne, por lo tanto, en Él estaban todas las cualidades que lo llevaron a manifestar la perfección del Espíritu. Ahora, mi pregunta es, Cristo nació del Espíritu de Dios, ¿correcto? Y eso lo llevó ¿qué? A manifestar la plenitud del Espíritu en la vida de Él, ¿correcto? ¿Por qué? Porque Él nació del Espíritu. Ahora, mi pregunta es, ¿nosotros de dónde nacimos? Del Espíritu. O sea que podemos tener la misma capacidad que Jesús tuvo en manifestar la gloria de Dios. Claro, Él mismo lo dijo, aún cosas que mayores. Mire que Él no le importó que sus hermanos, o sea nosotros, hiciéramos cosas mayores, ¿correcto? A Él no lo categorizó con esa gloria y esa honra que Dios le dio. No. Él fue la obediencia, la manifestación venía por causa de ¿qué?
de la obediencia, la manifestación venida por causa de esa. ¿Cómo viene la obediencia? Si no es con la intimidad con el Espíritu de Dios. Si usted no intimida con el Espíritu de Dios, pues no hay obediencia en usted. Es así de sencillo. Usted no se va a poder sujetar a algo con lo cual usted no interactúa. Por eso tenemos que congregarnos, para saber si nos sujetamos por lo menos al pastor. Por eso Pablo dijo, no se dejen de congregar. Tenemos que entender que si nosotros no somos capaces de sujetarnos a un pastor, ¿cómo no? Que no vemos y que nos regaña. Y que nos dice, oiga, pero es que hay que hacerlo así. ¿Cómo nos vamos a sujetar a Dios que ni siquiera lo vemos? El Señor nos habla y nosotros simplemente nos hacemos los locos. Si es tener una persona ahí que nos está disciplinando, que nos está exhortando y aún así no somos obedientes, ¿cómo vamos a ser obedientes a Dios? ¿Cuándo ha visto a Dios que tiene un rejo en la mano para pegarnos? Nunca he visto, pero sí hemos visto pastores que, bueno, pero y lo regañan a uno. Y eso le ayuda a uno, no crea que no, eso le ayuda a la obediencia. Entonces, Cristo nació en la plenitud del Espíritu, por eso Él pudo manifestar, ¿qué? La plenitud del Espíritu. La fuente de vida del Espíritu de Dios en Cristo lo llevó a manifestar cada cualidad perfecta de Dios en Él y a través de ¿qué? De Él. Entonces tenemos que entender que por qué nosotros podemos manifestar la vida del Espíritu. Diga, porque el Espíritu está dentro de mí. Porque yo nací de ese Espíritu. Amén. Entonces, ¿a quién tenemos que imitar? ¿O cuál es el ADN que se nos inoculó a nosotros cuando nosotros nacimos de nuevo? Pues el de Cristo. Así como dice, uy, es igualito a su papá, pues entonces diga, es igualito a mi papá, porque ahora su papá es Dios. Y usted tiene las mismas cualidades de Él y el mismo gen y el mismo ADN va a empezar a alimentarlo a usted para que esa vida de Dios esté listica para manifestarse a través de nosotros. Amén. Entonces ese ADN lleva un propósito. Entonces el Espíritu lo capacitó ¿para qué? Para hacer el propósito. Yo quiero que entendamos algo. Las manifestaciones del Espíritu no es lo mismo que el propósito. El propósito es uno y las manifestaciones son otro. Usted va caminando en el propósito y las manifestaciones se van dando. ¿Correcto? El Señor le dijo, usted va a ser evangelista, van unidas, sí. Usted va a ser evangelista, usted no se preocupe por las manifestaciones. Preocúpese por mantener la imagen de Cristo y hablar a las personas que el poder viene y empieza a obrar. Hay gente que se preocupa más porque el poder se manifieste y no por el propósito de Dios y la vida de Dios en la vida de ellos. Tenemos que entender esa verdad absoluta en nosotros. Cristo nunca ay Señor, dame poder para sanar a los enfermos. No, Él sabía que su objetivo era la cruz, Él sabía que su objetivo era manifestar la imagen de su Padre y simplemente ¿qué? Los milagros iban sucediendo. Simplemente Él se iba conmoviendo al corazón de Dios y iba orando. Como vuelvo y le digo, bueno, ahorita ese hombre de Dios que está siendo usado allá en África, que con la pastora Clemencia lo hemos seguido y que iba a venir y que va a venir, que yo sé que el Señor lo va a traer acá. Un hombre que no ha llegado al lugar y ya los enfermos están sanando. O sea, Pedro pasaba y la sombra sanaba. No, este berraquito ya no ha llegado y ya los enfermos se están sanando. Entonces se está cumpliendo la palabra en él, donde cosas mayores que haríamos. Pero él se está preocupando, él va en el carro y diciendo, ay Señor, sánalo, sánalo. Yo creo que ese hombre se acuesta a dormir simplemente y el Señor hace la obra. Pues por lo menos yo lo haría. Yo cada vez que voy en un carro, la demora es que me monto y me acuesto a dormir. Entonces, cuando nosotros nos preocupamos más por querer ver la manifestación de Dios en el poder y las sanidades y no nos preocupa. A mí me pasaba, ya últimamente no me está pasando mucho. Me preocupaba mucho por ver las sanidades y los milagros, aunque tiene que anhelarse, escúcheme bien, eso va intrínsecamente ligado una cosa de la otra, pero lo más importante de nosotros es manifestar la imagen de Cristo en nosotros, el propósito que Dios nos dio a nosotros, y esas dos cosas unidas vamos a ver que la manifestación de acuerdo al llamado que Dios le dio. Si Dios le dio el llamado a multitudes, pues multitudes van a llegar. Si Dios le dio llamado a las liberaciones, pues van a llegar todos los endemoniados por haber y no por haber en lugares. ¿Usted no le ha pasado que esas iglesias que son usadas para liberaciones, eso usted va y esos son solo endemoniados por todo lado? Entonces Dios empieza a llenar ese recurso del cual nos llamó a nosotros, esa gracia divina, esa unción divina. Hay gente que nació para gobernar, usted nunca los va a ver echando fuera un demonio, pero Dios le dio esa gracia y esa unción para gobernar. ¿Qué hacemos? No anhele usted eso, anhele usted lo que Dios le colocó a usted en su corazón.
Entonces, ¿qué capacitó a Jesús? Isaías 11, 2, 3. ¿Qué lo capacitó? Vamos a mirar Isaías 11, 2, 3. Dice, y reposará sobre él que el espíritu de sabiduría, el espíritu de Jehová, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de conocimiento, el espíritu de temor de Jehová. Mira estos siete espíritus, estas manifestaciones del espíritu, ¿era qué? Lo que estaba capacitando ¿a quién? A Jesús. ¿El espíritu de qué? De Jehová. El espíritu de conocimiento, el espíritu de inteligencia, el espíritu de poder, el espíritu de consejo. Por eso veíamos a un hombre brillante, inteligente, lleno de conocimiento. Por eso veíamos un hombre lleno que daba un consejo a las personas y las personas lo recibían. Por eso podíamos ver un hombre lleno del temor de Dios, varón perfecto. ¿Por qué? Porque esas manifestaciones del espíritu que estaban en él los capacitaba de acuerdo al propósito que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, toda esta manifestación del Espíritu, todo lo tenemos. Diga, yo lo tengo. Él lo va a capacitar de acuerdo al llamamiento que Dios le hizo en su vida. Espíritu de sabiduría, la sabiduría que Dios determinó darle. Espíritu de conocimiento, el conocimiento que Dios. Usted no se iguale a un maestro. Si usted no es maestro, no se iguale a pretender usted arroparse al lado de un maestro ahí, porque el maestro tiene su llamado y es para enseñar. Amén. Usted ve que hay evangelistas que solamente predican cosas simples, pero la gloria de Dios se manifiesta. Pero usted coge un maestro y eso lo coge, aquí yo tengo una que eso me agarra y va a decir, uy, señor, esta señora, ¿dónde saca tanta vaina? Pero he aprendido. Algo se me ha pegado. Mentira, pastor. Pero la verdad, estas son las cualidades que vienen del Espíritu de Dios. Cada una de estas cualidades son cualidades o facultades de la mente en el corazón que está ligada ¿con qué? Con nuestra alma. Entonces nuestra alma tiene que conocer que esa grandeza de Dios está dentro de nosotros y que ahora ya tiene que empezar a alimentarse de esa grandeza para que ¿qué? Para que podamos llegar a manifestar todo lo que Dios está haciendo en nosotros. Amén. Entonces, vamos a seguir. Vamos a mirar 1 Corintios 1:30. Aquí es donde nosotros vamos a entender algunas cosas. 1 Corintios dice, Jesús nos ha sido hecho, ¿por qué? Por sabiduría de Dios. Entonces, ahí en este versículo podemos comprender que Jesús era ¿qué? Dios. Él no tenía sabiduría como nosotros tenemos sabiduría de Dios. No, Él era la sabiduría de Dios. Entonces, ahí podemos comprender que Él era ¿qué? Dios encarnado. Así como dice la pastora, Dios encarnado. Él no tenía sabiduría. Nosotros tenemos la sabiduría de Dios. Él no tenía sabiduría. Él era la sabiduría de Dios. Él era el consejo de Dios. Él era el conocimiento de Dios manifestado en la tierra. Amén. Amén. Entonces ahí lo podemos ver en Lucas, esa sabiduría que él era en Lucas 2:46, cuando dice, en medio de los doctores de la ley, oyéndole se preguntaban todos y oían maravillados de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús no solo tenía la inteligencia de Dios, Jesús tenía la inteligencia de Dios hecha en forma ¿qué? Humana. Entonces él era la inteligencia. Por eso vemos a un niño de 12 años con los doctos de la ley que se sabían toda la tera en Pentateuco y todas esas vainas y se quedaban ¿qué? Y este peladito de dónde salió con tanta vaina. Pues no, simplemente se estaban estrellando con la sabiduría de Dios. No. Amén. Entonces vamos a seguir. Entonces él se despojó de su divinidad y es el perfecto ejemplo que corrió la carrera y la terminó. Entonces aquí podemos ver que él se despoja de cuál divinidad, de ese poder de creador, de ese poder de manifestación de Dios. Él se despoja de todo eso y él vino a hacer ¿qué? Pero él no se despojó de la imagen de su Padre. Él era la imagen de su Padre, por eso él la pudo manifestar. Él no se despojó de eso. Él no se despojó de su sabiduría. Él no se despojó de su conocimiento. Él se despojó ¿de qué? De su poder, porque sabía que ese poder ningún ser humano ni nunca lo va a tener, ni nunca lo tienen. Entonces él se despojó de ese poder, ¿para qué? Para hacerse igual a nosotros. Pero ¿por qué se quedó con la sabiduría y el conocimiento de Dios? ¿Por qué? Porque él nos está dando a entender que nosotros también en él podemos tener ese temor y esa sabiduría que él impartió a su cuerpo, en este caso a Jesús, también la puede impartir ¿a quién? A nosotros. Y nos dio un poder determinado, el cual también él usó cuando el Espíritu Santo ¿qué? Lo ungió, y ese mismo poder también a nosotros ¿qué?
nos va a investir y nos embiste cuando nosotros empezamos a caminar en la perfecta voluntad de Él. Amén. Yo he creído algo, les voy a contar algo. Yo he creído algo. Usted ve que hay personas que de repente Dios las empieza a usar y se levantan. Correcto, y usted empieza a ver, uy, ese pastor, ayer tenía 15 hojitas y vean, ya hoy tiene 1000, ¿y cómo hace? Pues yo he creído que en medio de todo esto, hay personas que se meten en profundidades con Dios que llegan a tocar el manto de Dios, ese manto de poder, donde a veces no nos explicamos cómo viene, pero viene. Y eso cómo lo produce uno, cuando uno tiene el anhelo, cuando uno tiene esa hambre de querer buscar, y el Espíritu de Dios mismo lo impulsa a uno a tener estos encuentros con Él mismo lo impulsa a uno. ¿Cómo pude haber yo haberme encontrado con esta realidad espiritual sin nunca haber ido a una iglesia cristiana? Pues que Él mismo lo impulsó. Él colocó un pensamiento en mí y dijo, Dios habla con los hombres. Y ese pensamiento en mi mente fue absurdo. Yo dije, no, espere tantico. Pues entonces, pero también colocó cuál sentimiento, vamos a probar si es verdad. Y me hizo meter casi 21 días en ayuno. Yo creo que yo estuve, no conté los días exactamente, pero sí pasaron hartos días. Y metido ahí, yo cómo es que Dios habla, y me acordaba por allá que mi hermana, eso por allá cuando, una vez que tuve la oportunidad de ir, que eso escuchaba música y lloraba, y yo decía, ahí habla Dios, ahí habla Dios. No, mentira, era Dios llevándome a esas circunstancias para tener ese encuentro conmigo. Entonces yo creo, yo era un neófito, o sea, no sabía absolutamente nada, ni un versículo. Pero entonces Dios impulsó eso ¿en dónde? En nuestro corazón. Yo creo que Dios hace con personas puntuales ese impulso en nuestro corazón para nosotros querer buscar ese anhelo de Dios. Pero no puede usted buscar algo que usted no anhele. Tiene que haber un anhelo, tiene que haber una pasión. Y más ahora nosotros conociendo, ¿no? Más ahora nosotros sabiendo la necesidad que tiene la iglesia, ¿correcto? Entonces, vamos a seguir. Jesús nació del Espíritu y hace las cosas ¿de qué? Del Espíritu. Entonces, ¿por qué sabemos que puede hacer las cosas del Espíritu? Diga, porque nació del Espíritu. Es así de sencillo. ¿Por qué nosotros podemos hacer las cosas del Espíritu? Diga, porque nacimos del Espíritu. Es un ADN que está dentro de nosotros que quiere fluir. ¿No sería normal que la sangre que nosotros tenemos no fluyera para darnos vida? ¿Sería normal eso? No sería normal. Entonces, ¿por qué nosotros no dejamos fluir ese ADN de Dios en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo? Mucha gente retiene ese fluir, por no decir el 99%, pongámosle un 80%, como para ser un poco decentes, pero realmente la gente deja que el fluir de Dios, impide que el fluir de Dios fluya en la vida de ellos. Por eso vemos muchos cristianos verdaderamente dando mal testimonio. Por eso vemos muchos cristianos hablando tantas cosas tan necias que a veces uno dice, ay Dios mío. Entonces, Filipenses 2.9 nos muestra esta realidad. Filipenses 2.9. ¿Dónde era aquí va? Perdóname. Así. Jesús nació del Espíritu y hace las obras del Espíritu. Espera que me perdí aquí un poquitico. No, devolvamos un poquitico porque quiero dar unos versículos que me pasé aquí, unos versículos. En Filipenses 2, 6, 9 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando ¿qué? Forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios también ¿qué? Lo exaltó hasta lo sumo. Otro versículo que podemos anexar ahí es Hebreos 2.9. Dice, pero Dios nos ama y envió a su Hijo a morir para salvarnos. Por eso, aunque Dios permitió que por algún tiempo Jesús fuera menos importante que los ángeles, ahora Jesús recibió ¿qué? La corona de gloria. También podemos anotar Hebreos 1.4, Lucas 22.69 para meditar en la casa. Marcos 16:19, entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó ¿qué? A la diestra de Dios. Entonces aquí podemos ver la transición del Señor que vino ¿qué? Al vientre de María, después cumplió ¿qué? Su obra y regresó ¿qué? A su estado original otra vez. ¿A qué? A ser Dios. Pues nosotros estábamos en el pensamiento de Dios, nacimos de nuevo en este cuerpo, hacemos la obra, sí, no esta obra, sino la que Él nos mandó a hacer, y después volvemos otra vez, ¿a dónde?
al estado original al cual Dios quiere que estemos, que es que en la gloria con Él. Amén. Es algo muy similar. Realmente yo creo que Él nos mostró el camino y nosotros tenemos que seguir esa senda. Amén. Ahora sí seguimos. Jesús nació del Espíritu. Jesús nació del Espíritu y hace las obras del Espíritu. ¿Correcto? Sabemos que Jesús nace del Espíritu de Dios. Esto vino sobre María y el santo ser que nació era ¿quién? Jesús. La pastora les enseñó la semana pasada acerca de algo del Espíritu Santo, ¿verdad? Ella les enseñó cómo el Espíritu Santo se movía en la vida de Jesús y todo lo que conlleva el Espíritu Santo sobre la vida de Jesús. Pues quiero decirle que esa misma vida nosotros también la podemos llevar. Hay dos cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros. Una, transformarnos y otra, empoderarnos. El Espíritu dentro de nosotros nos lleva ¿a qué? A transformarnos a la misma imagen ¿de quién? De Jesús. Pero el Espíritu sobre nosotros nos capacita con poder para nosotros ministrar ¿qué? A todas las personas. O sea, dentro de nosotros nos capacita para ser nosotros y sobre nosotros nos capacita para dar ¿quién? A todos nuestros hermanos los que necesitan esa clase de fe y todos los que quieran venir ¿qué? A los pies del Señor. Amén. Entonces, vamos a mirar que Jesús fue entretejido por el Espíritu Santo. Bueno, sí, eso yo lo escuché de la pastora Clemencia en la clase, porque yo también escucho las clases por internet. ¿Sabían eso? Yo la sigo. Entonces ella hablaba que el Señor le enseñaba a ella que Jesús fue entretejido por el Espíritu Santo, espíritu, alma y cuerpo. Nosotros tenemos que entender que es que el ser humano ha separado ¿qué? El espíritu del alma. Y pues aunque realmente son dos cosas, pero a la final viene siendo ¿qué? Un solo ser. Entonces, si nosotros verdaderamente entendemos por el Espíritu que el Espíritu tiene el alma tiene la misma capacidad del Espíritu y que la mente de nosotros tiene la capacidad de captar todo lo de la mente del Espíritu, entonces nosotros entretejemos nuestro ser ¿en qué? En uno solo. Tenemos que entender eso, porque es que hay gente que dice, no, es que es muy difícil, pastor, yo no puedo, yo no entiendo. Pues usted mismo se está conviviendo algo que Dios quiere entretejer en usted. Hay gente, es que yo no entiendo. Hubo algo que aquí me pasó algo muy chistoso, ¿no? Y lo dije en forma de chiste, pero a la realidad fue una verdad. Que alguien viene y me dijo, ay, pastor, ore por mí. Yo le dije, sí, ¿por qué quiere que ore? Dijo, uy, pastor, es que yo quiero que ore por las finanzas, yo quiero encontrar el secreto de las finanzas. Si Dios le muestra algo, dígamelo. Yo le dije, yo sé cuál es el secreto de la finanza. Ser muy dadivoso, cosa que usted no es. Y se quedó así mirando. Y ahí está la revelación, le dije. Le dije, porque Dios da semilla al que siembra y hace sobreabundar al que ¿qué? Al que da. Le dije, ahí está la revelación. Eso fue lo que Dios me habló. Y se fue ese hombre, no sé si fue aburrido o si se fue contento. Él tal vez pensó que yo iba a empezar a ganar y que el Señor te dice, él quería encontrar el secreto, ¿cierto? La Biblia dice que el dadivoso, ¿qué? Él lo mira. Miró a Cornelio, que no era cristiano, porque no nos va a ver a nosotros que somos sus hijos. Y ese hombre se fue todo porque me causó mucha risa. Yo me reí después de que le dije eso. Dije, no, pues le voy a dar el secreto. Sea un hombre dadivoso, porque usted no lo es, por eso es que está así. Me voy a tomar un Era un chiste, pero era verdad. La gente quiere ser próspera. Mire, los impíos conocen ese secreto. Verdaderamente sí. Entonces vamos a seguir acá. Entonces, el Espíritu de Dios en el vientre está en el Salmo 139. Creo que esa revelación está en el Salmo 139, en el versículo 14 hasta el 16. Desde el 13 hasta el 16. Eso para que lo lean en la casa, cómo el Señor entreteje espíritu, alma y cuerpo en las profundidades de ¿qué? ¿En las profundidades de qué? En las profundidades del vientre de María. Entonces, Él está construyendo el cuerpo natural, pero también está construyendo su alma, pero también está haciendo su espíritu. Todo al mismo tiempo está haciendo ¿qué? Entretejido para que sea el mismo ADN para los tres. Amén. El mismo ADN. Entonces, Jesucristo, la manifestación del Espíritu en Jesucristo hacía que la muerte no lo pudiera tocar. Y la muerte es la enfermedad, la muerte es la miseria, la muerte es la maldición,
la muerte de la escasez. Realmente tenemos que entender eso, que eso hace parte de la muerte, eso no hace parte del reino de Dios. La escasez no hace parte del reino de Dios, porque la Biblia dice que Él nos da vida y vida en abundancia, ¿correcto? La enfermedad no hace parte del reino de Dios. Entonces es simplemente canalizar el reino de Dios a través de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Nosotros no podemos decir que tenemos la vida de Dios y vivir una vida llena de enfermedades y de maldiciones, porque realmente estaríamos desacreditando la palabra de Dios en nosotros mismos. ¿Cómo vamos a decir que sí, Dios me pegó un cáncer? Cuando Dios es vida. No, lo que le pegó el cáncer a usted fue la maldición generacional que usted nunca cortó, que usted nunca tuvo fe, o ese pecado en el cual usted quiso caminar, que eso le sobrevino, que fue diferente. Todo lo que está pasando en la vida de cada creyente o de cada persona es producto de su propio caminar. Así de sencillo. Es correcto, de su propia creencia. Claro que sí. O dígame, ¿cuál es la de un flojo? ¿Cuál va a ser el futuro de un flojo? Pues la Biblia nos enseña que viene la pobreza y le toca la puerta y lo acecha como un ladrón. Si él cambia esa perspectiva, ¿qué va a pasar? Prospera, así de sencillo. Sigamos, no nos vamos a desviar. Entonces aquí decimos que Jesús entretejió todo. Entonces, el ser espiritual de Jesús es la unidad de ¿qué? De su Padre. Él es el que hace todas las obras. Juan 14:10. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, el que hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces realmente ahí, si Cristo está exaltando a su Padre a través de las obras que estaba haciendo de Él, ¿nosotros qué tenemos que decir entonces? ¿Qué tenemos nosotros que decir? ¿Creedme que Jesús está en mí? ¿Y que las obras de Él se hacen a través de mí? ¿No? Claro, porque el Padre era en Jesús y ahora Jesús es en nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que decir nosotros? Lo mismo que Él. ¿Será que nos podemos atrever a decir esas cosas y ser una realidad? Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que luchar en la fe, desboronar todas esas creencias falsas que nos han metido en esta cabecita para colocar estas verdades y que esas verdades lleguen a un punto en donde ¿qué? Se empiecen a manifestar. Necesitamos entender esto. Nosotros, vea, no importa que usted ore por un enfermo y no se sane. Está bien. Yo creo que Dios ve eso, por lo menos lo intentó. Hay gente que ni siquiera lo intenta porque le da miedo. Va a llegar un día que usted esa fe la va a ejercer tanto que va a llegar un día que ya no solamente usted va a orar por los enfermos, sino que ellos van a ir ante usted y solamente por estar alrededor suyo se van a sanar. Así de sencillo. Ahora, ¿qué convicción nosotros podemos llegar a tener a eso cuando la meditamos? Si nosotros no meditamos en estas cosas, pues de verdad, o sea, apague y vámonos. ¿Para qué vamos a pensar que es que esto de Dios va a venir sin que nosotros busquemos a Dios o que si nosotros meditemos por lo menos en lo que Dios nos ha dado? Si Dios le dio una palabra a usted, por lo menos piense en esa palabra, a ver cómo la va a desarrollar. Pero usted quiere tener palabra y palabra y palabra y palabra y ni siquiera la primera que le dijo la ha desarrollado. Entonces, por lo menos inicie con una y después vemos. Y después vemos qué pasa. Amén. Si Dios le dijo que usted tenía el don de sanidad, pues empieza a orar por enfermos, a ver, hasta que llegue un momento donde la fe se encuentre con los miedos suyos y empiece usted a desbaratar todo eso. Yo por lo menos me pasó con el muerto. Bueno, ya me enfrenté con un muerto, ahora voy a buscar otro. Que sea amigo como para no generar tanta controversia. Entonces, venga, que yo quiero hablar con mi amigo, el muertico, y hablo con él. Sí, claro. Había un predicador que no sé cómo se llamaba, pero él decía que entrara a las funerarias. Él decía que entrara a las funerarias. Los líderes casi no le gustaban hablar con él. Yo leí ese libro, no me acuerdo cómo se llamaba el hombre. Y cuenta la historia que el hombre sacaba al muerto de la tumba y lo estrellaba contra la pared. Imagínese esa escena, usted ahí, la gente ahí, los dolientes ahí, y usted coger ese muerto ahí, y era el hombre. Yo creo que el man tenía fuerza. ¡Pum! Y lo estrellaba contra la pared. Ese libro no me acuerdo cómo se llama ese libro,
Pero los líderes no les gustaban andar con ese pastor, porque imagínense, ese pastor les hacía pasar unas vainas muy terribles. Pero los muertos resucitaban así. Bueno, gloria a Dios, ¿qué podemos hacer? No, hasta allá yo no fui capaz de cogerlo y botarlo contra la pared. Yo sí, no. De todas maneras, si no resucitaba, no le iba a doler los golpes porque ya no sentía nada. Si no resucitaba, pues no le iba a doler. Bueno, entonces vamos a ver otro versículo. Para que se despierten, eso es para que se despierten, ¿no yo? Para que se despierten. Va a tocar hacer como en el trabajo cuando nos hacían esas reuniones que cada media hora o cada hora nos hacían calistenia. Pónganse de pie, arriba, abajo, y así nos quitan el sueño así. Bueno, entonces vamos a mirar otros versículos. En Juan 9, del versículo 3 al 4, y respondió Jesús, aquí hablando de la unidad. No es que pecó sino sus padres. No es que pecó ni sus padres, sino que para las obras de Dios se manifiesten, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer estas obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, y cuando viene nadie puede trabajar. Entonces aquí el Señor, prácticamente aquí le estaban diciendo que la persona que estaba ahí estaba por causa de ¿qué? De su pecado, pero él dijo no, ¿eso es para qué? Entonces yo creo que Dios desbarataba todo argumento de estos fariseos todo el tiempo, de verdad que Jesús se hacía mirar para desbaratar el argumento al que sea, de verdad. Amén. Otros versículos ahí para que los mediten. Lucas 24, 19. Lucas 24, 19. Juan 17, el 4 al 5. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hicieses. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo ¿qué? Fuese. Entonces aquí verdaderamente en estos versículos nos ratifica que Él es ¿qué? Uno con su Padre, o sea, Él es Dios. Realmente ahí ratifica muchas cosas. Y mire lo interesante, dice, he acabado la obra que me diste que ¿qué? Que hiciese. Realmente nosotros podemos hablar eso el día que el Señor nos llama a su presencia. De verdad que nosotros los cristianos sí nos han metido muchos goles de verdad. Porque los cristianos se enferman y ya se están muriendo. ¿Será que podemos decir esto? Ay, Señor, he acabado la obra que tú me diste, ahora glorifícame. Porque en cierta manera Él lo va a hacer cuando lo galardona, ¿no? En cierta manera Él nos glorifica cuando vienen los galardones a nosotros. Él glorifica la fidelidad de nosotros delante de todos. Delante de todos. Vean, este es el que obró. Vean, este es, mire, vean, mírenlo bien, mire, aquí está, mire, el que mandé y hizo lo que yo le mandé a hacer. Ahora lo pongo en lo mucho. Eso lo está glorificando en cierta manera, ¿correcto? Ahora, la pregunta mía es, ¿verdaderamente nosotros hemos creído a tal punto de que la muerte no nos puede tocar, sino que nosotros entregamos nuestra vida? Aquí Jesús lo estaba haciendo. Él dijo, ya acabé, ahora me tengo que ir. Porque donde Jesús no se le dé la gana de ir a la cruz, esta es la hora que estuviera vivo. Porque Él no lo podía tocar la muerte. En Él no había muerte. Esta es la hora que estaba vivo. Porque si la única causante de la muerte es el pecado y en Él no había pecado, entonces ¿cómo iba a morir? Pero nosotros tenemos esta realidad para nosotros y nosotros seguimos pensando que ¿qué? Que la primera enfermedad que nos vamos a morir. Verdaderamente tenemos que cambiar esa mentalidad. Hay hombres de Dios que el Señor los ha llamado y han entregado su vida y han bendecido a sus familias. Hay hombres de Dios que han vivido esa realidad. Creo que Reinald Bonnke lo vivió así, de esa manera. Reinald Bonnke llamó a este muchacho Daniel Colenda, ¿es que se llama? Ni siquiera los hijos de él heredaron el ministerio, lo heredó otro ajeno. Daniel Colenda, él le hereda el ministerio a ese muchacho. Ahora ese muchacho es el que está haciendo las giras en África, 1 millón de personas, 2 millones de personas delante de él en cada evento. Reinald Bonnke creo que alcanzó a reunir 6 millones de personas en un mismo lugar. Eso es mucha gente, casi todo Bogotá. Entonces tenemos que entender que nosotros también podemos vivir esta realidad. En el momento que el Señor nos llama al ministerio, nos llama a hacer su propósito, en ese momento empieza a girar el reloj eterno en la vida de nosotros. Y cuando ese reloj, ¡pin!, diga no más,
porque ya cumplió. Entonces nosotros reunimos nuestra familia, nosotros reunimos a nuestros amigos, los que Dios nos colocó al lado, los bendecimos y bueno, muchachos, nos vemos. Así, no, y así tiene que ser. Realmente, si nosotros estamos firmes en la fe, esto puede pasar en nosotros. Yo les voy a confesar algo. Yo tengo en mi libro, yo tengo eso. Los que han visto mi libro, yo tengo esa historia ahí de cómo va a ser mi día final. Creo que Cristian lo ha leído, yo se lo coloqué a leer. El Señor me lo reveló desde el principio. El último día mío, cómo iba a ser. Pero ahora tengo que empezar a llenarme de fe para que eso se cumpla. Vamos a seguir. Esas son historias asombrosas. Lo del Espíritu permanece, oro, plata y piedras preciosas. Ahí es donde vamos a llegar en la diapositiva 11. Vamos a quedarnos un poquitico aquí. Esto realmente, segunda hora, vamos a la segunda. Uy, ya pasó la primera hora. Dios mío bendito, yo hablo mucho. Diga, uy, no. Bueno, vamos a seguir. Lo del Espíritu permanece, oro, plata y piedras preciosas. Entonces, como iniciamos, realmente lo que nosotros empezamos a construir por encima de una base en la cual ya estamos. Escúcheme bien. La salvación nos pone encima de la base. Encima de la base. Ahí está. Y el Señor nos da los recursos para que nosotros empezamos a construir el edificio que Él nos mandó a hacer encima de esa base. Ninguno que no esté salvo no está fuera de la base. ¿Sí? No puede decir que usted va a construir la base, no. Ya está establecida en usted. Ahora usted tiene que empezar a crecer en esa salvación, el cual el Señor ya le dio a usted. Entonces todos estamos fundamentados en esa. ¿Por qué? Porque la base es Cristo. Y si nosotros creemos en Él, pues inmediatamente el fundamento ya está sobre nosotros. Pero da la casualidad que encima de esa severenda base tan hermosa, la gente empieza a construir con madera y con heno y hojarasca. Imagine usted, es como usted hacer una base para un edificio de 15 pisos y empezar a ver al pastor con un pedazo de palo todo podrido haciendo un edificio encima de severa base. Eso no tiene lógica. Porque el Señor, mire la base como es. La base es, si usted ve en Apocalipsis, la Nueva Jerusalén, la base está compuesta ¿por qué? Y es toda piedra preciosa. Ahí habla de las 12 piedras preciosas. Está fundamentado esa base. Pues lo más lógico es que usted construya o con oro, o con plata, o con piedras preciosas, la misma para que haga fuego. Pero imagine usted encima del diamante, usted encima del ágata, usted encima de la esmeralda, de todas estas piedras preciosas que tiene, que usted está parado encima de esa base cuando usted se salva y usted empezar a construir disque con hojarasca. Correcto. Ese es el cimiento. O sea, algo hermoso, porque Él lo hizo todo hermoso. Entonces imagínense nosotros siendo tan malvados, digámoslo así, de algo tan preciado, nosotros colocar un edificio con hojarasca o con heno o con madera. Y fuera madera buena, pero madera por ahí bien mala esa para quemar. Entonces vamos a leer ese versículo. Recordemos, ¿dónde era que estábamos? En la diapositiva 11, oro, plata y piedra preciosa. Eso está en Primera de Corintios. Vamos a leer ese versículo. Primera de Corintios. No está aquí, mire, vea. Quiero leer ese versículo un momentico para partir. No está. Pero vamos a leerlo. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que entender que el oro, la plata y las piedras preciosas son simbología de vivir en una vida en el Espíritu, de vivir una vida realmente llena de la vida de Dios. Eso es construir con eso. Pero cuando nosotros nos dedicamos a vivir una vida carnal, una vida llena fuera del propósito de Dios, pues simplemente va a perecer ¿qué? Todo lo que nosotros construyamos con esa calidad de materiales. Amén. Porque la Biblia dice que eso va a pasar ¿por qué? Por el fuego. Y si el fuego toca la hojarasca, ¿qué va a pasar con la hojarasca? Se quema. Juan 1, 32, 33. También dijo Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu de Dios y permanezca sobre él, ese es el que bautiza ¿con qué? Con el Espíritu Santo y fuego. Entonces tenemos que entender que cuando esta vida viene a nosotros, el Espíritu Santo no es como en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo venía sobre la persona, hacía lo que tenía que hacer por la persona y volvía ¿y qué?
y se iba y la persona volvía a un estado ¿qué? Natural. Sus propias concupiscencias, sus propias cosas, pero no, el Espíritu de Dios ahora permanece, ¿quién? En nosotros y no se va, porque Él dice que Él no nos dejará ¿qué? Huérfanos y que permanece ¿qué? Para siempre. Entonces, correcto. Sí, claro, el ejemplo perfecto es Jesús. Y aquí vemos que Juan el Bautista no conocía a Jesús, aunque ese no conocía como que porque ellos eran primos, ¿no? Pero él no conocía que su primo era el Mesías. Entonces, ni los hermanos de Jesús, cuando ya después Jesús vino a ser el Mesías, y como que todo el mundo dijo, ¿y este qué? ¿Ahora qué? ¿Y es que el Mesías? ¿Y ahora qué? El pastor Giovanni que vendía, ¿qué era lo que vendía? Y ahora dice que pastor, ¿qué se cree este que es? ¿Y es que ahora sanando enfermos? ¿Y este qué se cree que es? Entonces realmente las personas, Juan el Bautista hablando especialmente, el Dios le habla a Juan el Bautista y le dice, en el que vea descender el Espíritu Santo de Dios y esté sobre él, ese es. Todo hijo de Dios que veamos la manifestación del Espíritu, ese es hijo de Dios. No nos dejemos engañar porque hay muchos infiltrados entre nosotros que no son de nosotros. Judas, atentamente Judas Iscariote. No, y aún pastores defienden a Judas, que dicen que se salvó, pero realmente la Biblia dice que fue hijo de perdición. Entonces hay como contender con esa vaina si no paga. Entonces nosotros ¿cómo vamos a saber que este hombre es un hijo de Dios? Porque el Espíritu permanece en él. ¿Y qué es que el Espíritu permanezca en él? Que haga las obras del Espíritu. Entonces ahí usted dice, como que estamos dudando que el Espíritu esté en él. Porque no está haciendo las obras del Espíritu. Entonces, si ve que hay una fachada, hay algo que nos caracteriza a nosotros como hijos de Dios. No todo el que venga a decir que es un hijo de Dios, es hijo de Dios. No todo el que venga a decir apóstol, es apóstol. No todo el que venga a decir profeta, es profeta. Hay una faceta de todo hijo de Dios que es mostrar la manifestación del Espíritu y el fruto del Espíritu. Si ese hombre está manifestando esa realidad, entonces ciertamente ese es un verdadero ¿qué? Hijo de Dios. Amén. Porque es que estamos siendo muy engañados tristemente la iglesia hoy en día, con de verdad, dijo Pablo, ¿quién los fascinó a estos? Iniciando en el Espíritu, terminaron ¿en qué? En la carne. Hay un celular que está sonando, sí. Entonces, Lucas 4:18 también dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista ¿a qué? A los ciegos y a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año nuevo agradable. Entonces tenemos que entender esto, que realmente hay muchas personas que se engañan a sí mismas y no manifiestan la vida del Espíritu. Amén. La obra que vino a hacer fue la obra de la cruz. Aunque antes que se ejecutara o llegara a la culminación de la obra, todas las obras del Espíritu que manifestó en cuanto a liberar, sanar, llevar las buenas nuevas, fueron el resultado de lo que todavía no había hecho, pero que ya había sido consumado y ejecutado. Entonces Cristo realmente, aunque no había hecho la obra de la cruz, Él estaba viviendo la resurrección en Él. Él estaba viviendo lo sobrenatural. Él está viviendo todo eso que el Padre dijo que todos nosotros íbamos a vivir después de que Él hiciera ¿qué? La obra de la cruz. Él nos está mostrando cómo era que teníamos que vivir después de que Él hacía ¿qué? La obra de la cruz. Entonces nosotros, viendo el ejemplo de Jesús, eso debería impulsarnos a buscar esas verdades. Correcto, totalmente. El derramamiento del Espíritu sobre los 12 apóstoles. Bueno, 120 habían en ese entonces. Amén. Entonces vamos a seguir. Apocalipsis 4:3 también nos muestra para que lo estudien. Apocalipsis 4:3. Todo lo que la ciudad de la Jerusalén es eterno, y nosotros somos la obra eterna de Él, que veníamos por la obra de la cruz, el ser edificados como edificio, como la ciudad santa. Acá hay un misterio realmente, estábamos hablando aquí con la pastora, acá hay un misterio muy, muy tremendo. En Apocalipsis habla que la nueva Jerusalén va a descender del cielo, ¿correcto? Y que la nueva Jerusalén está vestida con toda piedra preciosa. También habla que la nueva Jerusalén parece como unas ¿qué? Ataviada como que la novia del Cordero. Pero realmente, si nosotros nos podemos saber esa analogía, aunque ciertamente puede ser una realidad en la eternidad, también somos nosotros.
nosotros nos vestimos con esa clase de vestido. Cuando nosotros empezamos a vivir la vida en el Espíritu, hay versículos que confirman que el que vive la vida en el Espíritu hace las obras justas y es el lino fino que resplandeciente. La Nueva Jerusalén dice que no tiene necesidad de luz porque ella misma que dará su luz porque el Cordero está que en ella, ¿sí? Entonces nosotros, el Cordero está en nosotros. Entonces imagínense en el vestido. Entonces realmente ese lino fino resplandeciente es como el brillo que tenía la Nueva Jerusalén. Pero el decorado que tenía la Nueva Jerusalén era de oro y de piedras preciosas. Entonces imagínense cómo es el vestido de nosotros en el plano espiritual. Cuando lo estamos viviendo, ¿no? Cuando lo estamos viviendo realmente. Porque hay muchas personas que apagan ese vestido, lo opacan, lo manchan. Por eso Él dice que Él viene por una iglesia que sin mancha y sin arruga. Entonces hay un misterio ahí bien misterioso. Correcto, permanece. Entonces voy a colocar un ejemplo. Entonces imagine al diablo viéndonos a nosotros, sabiendo el diablo cómo era. La envidia que ese hombre le da cuando nos ve a nosotros. Porque vernos a nosotros le recuerda lo que él era antes de la caída. Y esa es la envidia de ese diablo condenado, porque ya está condenado. Esa es la envidia, pero muchos de nosotros no creemos aún eso. Y el diablo sí lo cree, por eso es que no quiere que nosotros lo manifestemos. Entonces él nos quiere refrenar a como de lugar, porque él dice, a donde este se entere quién es realmente, ay, jue machica, ahí sí me tengo que tener de atrás, porque entonces él va a saber qué poder está con él y qué grandeza hay con él. Amén. Entonces realmente, mire que aunque esta teoría, digámoslo así, estas enseñanzas, a veces como que uno las ve y como que uno se queda pensando, pero realmente en el plano espiritual algo poderoso pasa. Porque es que Satanás vernos a nosotros es recordar su gloria, la gloria que él tuvo antes de caer, y aún más. Porque él tenía 9 piedras, nosotros tenemos 12. No, ahí lo voy a dejar. Y él nunca fue hijo. Él tenía 9 piedras en el vestido de él. Nosotros tenemos 12. Ahí les voy a dejar ahí, quietico. Ahí les voy a dejar ahí. Nosotros tenemos la plenitud. Eso es un misterio muy misterioso que aunque a veces no pareciera que fuera importante, pero cuando esa revelación está en nuestro espíritu, trae mucha realidad y mucho poder para nosotros, porque esa es la esperanza que nosotros tenemos. Eso es una realidad eterna que un día va a estar encarnada con nosotros, que aunque nosotros no la estemos viendo, nosotros ahora por la fe lo vivimos, pero un día no vamos a necesitar de tener fe para creer en esto, la vamos a vivir, a ver. Uy, Dios mío, este loco sí lo que decía era verdad. Entonces vamos a seguir. Entonces ahí colocamos Apocalipsis 21:10 y me mostró, 21:10, me mostró la gran ciudad, la nueva Jerusalén, en el Apocalipsis 21:18. Yo quiero que de verdad mediten en estas cosas y la vean. Yo las vi sin antes sabérmelas, pero en cierta manera las vi, ¿sí? Y cuando yo empiezo, por eso a veces me identifico mucho con estas enseñanzas de la pastora, porque yo sé que hay una grandeza en eso. Entonces aquí vemos el qué, el fundamento, y vemos el edificio. Imagina un fundamento de estos tan grande para construir con hojarasca lleno, y para qué, no vale ni la pena verdaderamente hacerlo, habiendo tanta firmeza para algo tan débil que usted le va a colocar encima. Entonces, aquí vemos que más o menos nosotros estamos fundamentados en un fundamento como este, y que nosotros, de la vida y la calidad del espíritu que nosotros creamos y vivamos, vamos a construir un edificio hermoso para Dios. Un edificio hermoso para Dios. De usted depende entregarle un edificio hermoso para Dios. Mejor dicho, esos galardones y esas vestiduras usted misma las construye en esta vida en la cual usted está transitando. Allá hay alguien afuera. ¿Quién está de afuera? Entonces, Efesios 2:20 nos habla, edificados sobre el fundamento de ¿qué? De los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal el ángulo, Jesucristo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Voy a colocarle algo acá, escuche bien. Esto me vino aquí ahorita, está fresquitico, está recién bajado. Jesús, ¿qué dijo? Que él iba ¿a dónde? ¿Al Padre a qué? ¿A hacer qué? A hacer moradas, ¿sí? ¿Sí es verdad?
Él dijo que iba a ser morada para nosotros. Vean, escuche bien. Él está allá y vea al pastor. Aquí el pastor va a ser el conejillo de indias acá. Está el pastor ahí, nace de nuevo el pastor. Inmediatamente hay un fundamento sobre él. Y Cristo va a empezar a construir, ¿qué? El edificio suyo, allá arriba. Para cuando usted llegue, usted se lo coloque. ¿Correcto? Va a hacer lo que usted se va a vestir. Eso van a ser su galardón. Entonces, usted empezó, pastor, a caminar en el Espíritu. ¿Correcto? A caminar. Y él empezó. Este hombre está caminando con esta clase de materiales. Vamos a hacer. Mire lo que está pasando. Realmente Él está haciendo esa morada para nosotros de acuerdo al caminar de nosotros. Es correcto. Entonces el Espíritu de Dios empieza a motivarnos. Oiga, camine así porque el Señor lo está mirando y según lo que usted está haciendo, Él lo está construyendo para usted. Para que cuando usted llegue a la eternidad, usted ¡pum!, se ponga ese mismo edificio que el Señor, que arriba tenemos un edificio, aquí tenemos un templo, una casita pequeña. Entonces el pastor empezó a que, vamos a soñar. La Biblia dice que su imaginación la coloque para el Espíritu. Entonces está el pastor, hágase ahí pastor, ahí, vamos a colocar aquí el ejemplo. Entonces el pastor empezó a andar en el Espíritu y empezó a hacer la obra del Espíritu. Y la Biblia dice que la obra del Espíritu empieza a edificar ¿con qué? Con oro, plata y piedra preciosa. Entonces usted está caminando en el Espíritu, usted le está dando el oro, la plata y las piedras preciosas, ¿a quién? A Cristo, para que Cristo con ese material empiece a construir su misma morada eterna. Y empieza. Y construyó, ¿correcto? Construyó. Cuando usted va a la eternidad, este cuerpo usted lo deja, este templo. ¿Y cuál se va a poner? El que está construido. ¿El que construyó quién? Cristo. ¿A través de qué? De las obras justas que usted ¿qué? Hizo. Entonces usted se la colocó. Y ahora el Señor le dijo, pase por el fuego. Entonces usted pasó por el fuego. ¿Y qué empezó a pasar con esas vestiduras, con ese templo, con ese edificio que usted construyó? ¿Sí? Se va a purificar. ¿Y cómo va a pasar al otro lado? Resplandeciente. Resplandeciente. Entonces, cuando usted pasa al otro lado, eso que usted mismo construyó, que él mismo se va a purificar, ¿qué? 7 veces más. Imagínese. Y entonces usted sale al otro lado y el Señor dijo, vea, aquí eternamente va a estar este hombre, vea. Mire, y ese resplandor de gloria que usted está emanando a causa de su fidelidad. Pero entonces ahora vamos a colocarla del otro método. Entonces el pastor fue llamado y empezó a andar en la carne y le empezó a dar hoja, madera, lleno al Señor para construir. Y entonces el Señor empezó a construir. Lo que usted mismo siembra, eso mismo va a cosechar, ¿oyó? Entonces usted llegó allá a la eternidad y le colvía, aquí está el vestido y usted empezó a pasar y que empezó a oler ¿qué? A oler quemadito. Y entonces pasó al otro lado casi, mejor dicho, como así raspando. Eso es casi. Pero se salvó. ¿Sabe qué lo salvó? El fundamento, que no se quemó el fundamento. Que no se quemó ese fundamento. La base no se quemó. Eso hizo que usted no se quemara. Entonces se da cuenta ¿cómo es que el Señor edifica nuestro edificio eterno allá arriba? Con lo que usted le dé, con lo que usted sembró aquí en la tierra. Eso es lo que usted va a cosechar en la eternidad. Es correcto. Tremendo eso, ¿no lo hemos visto de esa manera? Y allá dice, ay, es que tengo a la moradita la va a dar usted, eso es lo que va a cosechar eternamente. Porque dice que lo que usted cosecha en la carne perecerá. Entonces esa gloria que el Señor le quería dar va a perecer en usted por la eternidad. ¿Va a ser salvo? Sí, va a ser salvo, sí es verdad. Porque Pablo aún dijo, entréguelo a Satanás para que consuma su cuerpo, para que llegue a ser salvo el día del Señor. Amén. Entonces, ¿quieren tener un vestido hermoso? Lleno de piedras preciosas. Entonces tienen que morir en la carne. Sencillo. Usted no va a cosechar algo que usted no sembró. El Señor le dijo, esto fue lo que usted sembró para la eternidad, tómelo, aquí está, póngaselo. Digamos, esta revelación estuvo muy buena, estaba fresquita, estaba baja. Ay, Dios mío. Bueno, entonces vamos a seguir, ya hasta me perdí, vea, me emocioné que me perdí. Estamos en el edificio. ¿Ok? Entonces aquí dice, edificado sobre ¿qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal ¿qué? O sea, toda la revelación del fundamento, todo lo que está compuesto por el fundamento fue la revelación de la piedra principal, que es ¿qué? Cristo, el ángulo.
Correcto, de ahí salió el fundamento, de ahí salió el fundamento. En quien todo edificio bien coordinado va creciendo. Escuche bien, en que en todo edificio, ¿quién construye el edificio? Nosotros mismos lo construimos, nosotros somos las piedras vivas que construyen la nueva Jerusalén. Si usted quiere ser parte de ese edificio precioso, entonces muera la carne para que esa piedra sea puesta allá en ese. Y hay un misterio ahí, ¿no? No vamos a hablar de ese misterio, hay muchos misterios. Hay mucho. En que en vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. ¿En qué? En el Espíritu. Entonces vemos ahí que realmente toda esta palabra de lo que usted siembra y cosecha funciona aquí y en la eternidad. De aquí usted cosecha lo que usted va a recoger en la eternidad. ¿Ya está salvo? Claro que sí. No estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de la gloria que Dios nos quiere dar a nosotros. Él dice que Él viene y el galardón ¿con quién? Con Él. Hay gente que va a llevar sorpresa de, ay, eso existía. A mí nunca me lo dijeron. A mí me dijeron a que pactara que el Señor me iba a bendecir. Y yo creo en eso. ¿Sabe que yo creo en eso? Bueno, no en esa clase de manipulación, pero sí creo que uno puede sembrar y puede cosechar abundancia porque es bíblico. Entonces, sigamos, edificados. Edificados. ¿Sobre el fundamento de quién? De los apóstoles y los profetas. ¿Y de dónde salió ese fundamento? De la revelación de quién? De Cristo. O sea, el fundamento fue lleno de la revelación de Cristo y ahí nosotros nos paramos. Amén. Lucas 24:27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de qué, de él. Entonces realmente lo que pasó en el Antiguo Testamento fue hablar de Cristo, y lo que pasó en los apóstoles fue montar el fundamento en el cual nosotros íbamos a caminar. Los apóstoles anunciaron a Cristo y los profetas anunciaron a Cristo, y los apóstoles montaron el fundamento de lo que hablaron los profetas y lo que vivió Cristo aquí sobre la tierra. Amén. Es así de sencillo. Nosotros no tenemos que a veces ponerle tanta tiza a las cosas, simplemente tratar de comprender lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Primera de Pedro 1:10 también nos habla: los profetas estudiaron e investigaron acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios en su bondad iba a darles a ustedes, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de que Cristo estaba con ellos, y el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló, y no para sí mismos sino para nosotros, administraban las cosas que ahora o nos son ¿qué? Anunciadas. Entonces realmente el llamado de los profetas en el Antiguo Testamento fue algo glorioso. Fue hablar de la gloria que iba a venir sobre la tierra. Y nosotros ahora, en el fundamento de los apóstoles, es hablar de la gloria que se estableció sobre la tierra. Ellos hablaron de algo que iba a venir y nosotros hablamos de algo que se estableció. Amén. Y lo manifestamos también. Amén. Entonces es algo muy bonito, es algo de verdad que tiene que llenar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente. Y de verdad que aunque nosotros no veamos a veces las cosas en estas enseñanzas como que la unción fluyendo, pero vemos una verdad que está fluyendo, que está penetrando nuestra alma, que está penetrando nuestra mente y está tumbando estructuras. Y si nosotros logramos coger un destello de esta revelación, es suficiente para que nosotros avancemos. Amén. El creyente nacido del Espíritu obra en el Espíritu. Diapositiva 15. En primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece ¿qué? Para siempre. Entonces nosotros tenemos que entender, partamos de que nosotros nacimos de una semilla que incorruptible, y toda la obra que nosotros vamos a hacer va a ser ¿qué? Entonces si un pastor está caminando y el ministerio se le cae y se desaparece el ministerio, ¿en qué fundamento hizo ese ministerio el pastor? Una semilla corrupta, o sea, obró en la carne. Sencillo, porque la Biblia dice que es incorruptible e imperecedero. Y resulta y pasa que la obra del pastor cayó. ¿Sobre qué fundamento lo hizo? Yo siempre le digo a mi esposa, hay una frase que yo tengo muy fuerte que el Señor me la dijo, y yo le digo a mi esposa: amor, desde que nosotros mantengamos unidos, mantengamos alineados con el Señor, mantengamos firmes en el Señor, puede venir el mismo diablo y acabarnos la iglesia, pero es cuestión de tiempo de que nosotros vuelva y la levantemos, porque desde que no se caiga el fundamento, no se cae nada. Amén. Entonces,
esa es la realidad que nosotros los pastores, porque a veces nosotros tenemos temor de que nos divida la iglesia, y sí es verdad, uno a veces sufre con eso, porque uno quiere dar su amor para con las personas, pero hay personas que le entierran a uno el cuchillo en la espalda, pero realmente el temor, yo siempre le digo a mi esposa, porque mi esposa a veces es temorosa de esas cosas, y ella dice, amor, vamos a crecer, tenemos que tener cuidado con las personas, y yo le dije, amor, a mí el Señor me habló otra cosa, me dijo, de que usted mantenga parado, firme en la fe, creyendo, caminando en esa vida que yo le mandé a hacer, a Dios mismo se le levantó Lucifer y se le llevó la tercera parte de la iglesia. Se le llevó la tercera parte de la iglesia. Pero ahora está formando un reino eterno, ¿correcto? Entonces nosotros, pues yo pienso que aquí hay muchos líderes que están proyectándose para ser pastores, para ser evangelistas, cualquier ministerio que Dios les dé. Yo creo que ese temor no debería estar en nosotros. Que venga el diablo y revuelque, eso es cuestión de tiempo de que nosotros volvamos otra vez y vamos para arriba. Y los que hicieron eso, es cuestión de tiempo que caigan. Es así, es cuestión de tiempo que el Señor los avergüence. Y es cuestión de tiempo de que el Señor nos vuelva a levantar y nos exalte por causa de la fidelidad de nosotros. Entonces, es simplemente permanecer en esa vida, en el Espíritu, en esa vida que el Señor nos mandó a llamar. ¿Amén? Amén. Entonces, no tengamos miedo. La cita, 1 de Pedro 1:23. El centro de la mente del espíritu de nuestro nuevo corazón de carne sin pecado está la simiente incorruptible de vida. Debemos entender que el centro del ser humano es ¿qué? El espíritu, del centro del ser humano es el espíritu donde está el corazón y la mente del espíritu. Entonces tenemos que entender que una cosa es lo que piensa la cabeza y otra cosa es lo que piensa el espíritu. Y que nosotros tenemos que obedecer. La mente natural recoge todo lo natural y lo mete acá. Y si nosotros aceptamos eso natural que la mente recoge, entonces vamos a vivir en la carne. Pero si nosotros recogemos todo lo que en el espíritu está pasando, entonces vamos a tener una vida espiritual. El mundo nos dice, que Petro va a dañar, que yo no sé qué. Y nosotros pues oremos, traigamos juicio sobre Petro para que caiga y listo el pollo. Nos vamos a levantar, ¿oyó? El 4 de noviembre, estoy haciendo publicidad. El 4 de noviembre todos para el Parque de la Gobernación vamos a orar en contra de ese señor y vamos a bendecir al pueblo de Israel. ¿Sí sabían? Los invito a todos, ¿oyó? Todos están invitados. El 4 de noviembre a las 3 de la tarde. Vamos a estar orando allá, ¿oyó? Ya, hice esa publicidad. Perdóneme, pastora, pero estaba apagada esa publicidad. Eso, el juicio, perdón, sí. Bueno, en cierta manera es en contra, pero en la inteligencia de Dios. Entonces vamos a orar para traer juicio sobre las tinieblas en la vida del presidente y vamos a bendecir al pueblo de Israel. Así es, pastora, no hablemos más. Listo, amén, sigamos. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido de ¿qué? Del espíritu, espíritu es. Todo lo que se viva en el espíritu va a permanecer y nunca va ¿qué? A perecer. Y todo lo que sembremos en la carne va a perecer, traer corrupción y ¿qué? Y muerte. Entonces así es de sencillo, nosotros tenemos que asegurarnos de que nuestra casa sea edificada en el espíritu para que no perezca. Entonces los divorciados no edificaron en el espíritu, edificaron en la carne. Así es sencillo. Para de contar, listo. Sí, que la bendición del Señor venga sobre ellos. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, nacido del Espíritu. Y todo aquel que ama al que engendró a Jesús, ama también al que ha sido engendrado ¿por quién? Por Él. O sea, esto es ¿quién? Al Padre. Amén. Vamos a leer otro versículo también que me gusta también. Primera de Juan 5:4. Aquí está el secreto, ¿correcto? Este versículo es muy bueno. Porque todos los que son nacidos de Dios, del Espíritu, vencen al mundo. Esa es una característica, ¿no? Vencen al mundo. O sea, que el que se deja ganar por el mundo, podemos dudar que de pronto haya nacido de nuevo. Correcto. Amaron más las tinieblas que ¿qué? Que la luz. Pero nosotros tenemos que amar más ¿qué? Más la luz que las tinieblas porque nosotros somos luz. Tenemos que entender eso. Nosotros somos luz. Amén. Entonces, no buscamos la perfección del alma carne. Estaba leyendo esta anécdota acá que la pastora anotó y me impactó mucho.
No, estaba esperando llegar ahí para explicar algunas cosas. No buscamos la perfección del alma carne, sino que buscamos madurar en la perfección del espíritu alma. ¿Correcto? A veces nosotros en el alma queremos buscar las soluciones en el mundo, pero nosotros no buscamos las soluciones en el mundo. Nosotros dejamos que la verdad del espíritu fluya a través de nuestra alma. Es que tenemos que entender eso porque nosotros nos seguimos viendo como almas vivientes, pero nosotros no somos almas vivientes, nosotros somos espíritus vivificantes, y que todo lo que nosotros toquemos tiene que ser vivificado. Nosotros tocamos a nuestra familia y tiene que ser vivificada. Nosotros tocamos nuestros cuerpos y nuestros cuerpos tienen que ser vivificados. Uy, Señor, vamos rápido. ¿Correcto? Entonces, no hacemos las obras para agradar a Dios, sino que hacemos las obras justas porque somos uno con Él. Tremendo esta frase. No hacemos las obras para agradar a Dios, sino que hacemos las obras justas porque somos uno con Él. O sea, nosotros no hacemos las obras para mirar a ver qué pasa. No, nosotros eso por inercia lo tenemos que hacer. Por inercia, porque somos con Él. Es correcto. No es por las muchas obras, sino por el dejar que la obra del Espíritu fluya a través de ¿qué? De nosotros. Juan 3:21 para que la anote. Juan 14:12. ¿Listo? Juan 14:12. Juan. Está Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Evangelio. Entonces sigamos. ¿Por qué nosotros tenemos que caminar en esa vida en el Espíritu? Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas creados en Cristo para buenas obras. ¿Por qué nosotros podemos hacer las buenas obras? Diga, porque somos hechuras de Él, creados en Cristo para hacer esas buenas obras. Por eso la podemos hacer, porque venimos de Él. Si no viniéramos de Él, no la podríamos hacer. Por eso los impíos no pidan que anden en santidad, porque no van a poder. Por más que quiera, así los amarre usted a una cama, ellos no van a poder andar en santidad. Amén. Porque lo que no hacen con el corazón lo hacen con la mente o lo hacen con las manos, pero algo hacen. ¿Ah? No, un ejemplo. No, mentiras, no. Sigamos aquí para no. Colosenses 1:10. Ay, me está causando. Últimamente he estado así como muy contento. ¿Sabe por qué he estado como muy contento últimamente? Porque me he dedicado a ver lo que Dios quiere hacer y no lo que está pasando. Me he dedicado a ver lo que Dios quiere hacer. Porque a veces cuando veo lo que estoy haciendo, entonces a veces me deprimo. Cuando veo lo que está pasando, me deprimo. Entonces solamente me he dedicado a ver lo que Dios quiere hacer. Es correcto. Entonces vemos nuestro futuro todo el tiempo y ese futuro nos retroalimenta a nosotros. ¿Y cuál es nuestro futuro? Que vamos a vivir una vida llena de santidad, llena de todas las cosas. Verdaderamente ese versículo que dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo y es como un ancla en el lugar santísimo que nos jala a nosotros todo el tiempo. Amén. Entonces vamos a ver. Obras. Aquí está el significado de obrar y el significado de obra. El significado de obrar es el comportamiento o proceder de una manera determinada. Sinónimo, edificar o construir. Obra, casa hecha o producida por un agente, en este caso el Espíritu Santo, sinónimo, edificio. Entonces, obrar es como construir y obra es algo que ya está ¿qué? Construido, que ya está en nosotros. Amén. Entonces, en Gálatas 6:7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser ¿qué? Burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, de su espíritu segará para vida eterna. Mire este versículo, para vida eterna. Lo acabamos de hacer ahorita en el ejemplo. Él sembró en el espíritu y cosechó ¿en dónde? En la vida eterna. Tremendo ese. Cosechó en la vida eterna. ¿Cosechó qué? La vida del Espíritu, que significó un edificio de oro, plata y piedras preciosas. El que sembró en la carne, sembró corrupción y eso se acabó y en la vida eterna no pudo entrar. Entonces mire que este versículo nos acabó de dar un destello de luz tremendo, porque aquí no dice que cosechará para la vida, no, dice cosechará para la vida eterna, o sea que va a permanecer para siempre.
O sea, ese versículo lo estamos sacando muchas veces de contexto, que pensamos que va a pasar aquí, aunque también se puede aplicar para acá, pero realmente la esencia del versículo es para cosechar por toda una vida eterna. Y usted no va a cosechar aquí, el que siembra plátano va a cosechar para la vida eterna plátano, no, eso va a perecer, eso va a quedar acá. Amén. Entonces, mire que lo que acabamos de hacer fue muy simbólico en ese ejemplo que les di con el pastor ¿qué? Con el pastor Giovanni. Ya tengo hartos pastores en la cabeza que tengo que empezar a... Está como mi mamá. Mi mamá cuando me va a llamar a mí, John, Luis, Adolfo, venga. Así mi mamá primero ya recita a todos mis hermanos para después llamarlo a uno. Entonces aquí dice, las obras de la carne, obras de las tinieblas. Entonces aquí vemos claramente, y manifiestas son ¿qué? Las obras de la carne. El que obra, el creyente que obra en estas manifestaciones, pues para la vida eterna va a cosechar ¿qué? Nada, porque él va a pasar por el fuego, a Dios no va a poder ser engañado. Va a pasar por el fuego y usted simplemente va a pasar raspando. Hay un versículo en Apocalipsis que me viene en este momento, que hay unos que Juan ve bajo el trono, ¿no? Que están con las ropas blancas, no con ropas resplandecientes. Yo creo que en la eternidad, escúcheme bien, no todos van a ser la novia del Cordero, ni todos van a ser reyes. Hay unos que van a ser invitados a las bodas del Cordero, que no van a ser la novia, y hay otros que van a ser ¿qué? El pueblo y no van a ser reyes. Tenemos que entender eso. Si usted verdaderamente quiere caminar para que algo dure, camine por esta esperanza que les estamos hablando. Amén. ¿Quedan 5 minutos para la segunda hora ya? Ok, listo. Entonces, Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayemos. Nadie que planta algo en un huerto espera recoger una cosecha en una semana. Vamos a leer. Una de las leyes fundamentales de sembrar y cosechar es la paciencia. Toma tiempo para sembrar la semilla y germinarla, para que salga sus primeras raíces y luego para que brote verde, y toma más tiempo todavía para que la planta desarrolle y crezca y dé fruto. Entonces ahí vemos que Dios hace una analogía a través de Pablo acerca de cómo nosotros tenemos que tener paciencia hasta llegar a ver ¿qué? El fruto. Por eso en nuestra familia, muchas veces con nuestras esposas, digámoslo así, vamos a trabajar este tema de las esposas, que ¿qué? Que a veces uno se comporta bien un día y ya quiere que al otro día la esposa ¿qué? Amanezca transformada. Ay, no, pastor, es que eso no funciona, pastor. Mire que ya llevo un año, pastor, y no quiere cambiar. Pues de paciente, de pronto ese fruto está un poquito demoradito, pero que viene porque viene. Usted sígalo regando, usted sígalo alimentando. Sí, porque a mí me pasó también, aunque está dando fruto y quiero que dé más fruto, ¿sí? En cuanto a mi esposa y ella conmigo, porque no es de aquí para allá, sino también de allá para acá. Ella también dice lo mismo. Es que mi esposo no quiere dar fruto, sigue dejando los calzoncillos en el baño. Y yo quiero que los deje en la canasta o los lave. Ese fruto le está dando duro a mi esposa todavía, no le ha dado fruto eso. Entonces nosotros simplemente somos pacientes con nuestras esposas y ellas con nosotros igualmente, y a su tiempo vamos a ¿qué? A cosechar el fruto. Y continuamos, correcto. Y después de que dé fruto, la podamos para que dé más fruto. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver que los cristianos no se pueden divorciar. Ahí cabe el, ay, que no. Si usted tiene una vida en el Espíritu, va a cosechar mucho fruto en su matrimonio. Ese cuentico no puede, porque la Biblia también nos enseña que el esposo santifica a la esposa y la esposa santifica al esposo. Entonces, de verdad que ese es un tema muy delicado, ¿no? Muy delicado, porque ya están aceptando que, ay, que sí, que no funcionó, entonces ahí está la otra, entonces dicen que toda esta fue la reina Basti, entonces la otra es la reina Esther. ¡Mentira! ¿Sí? No, sí, yo he escuchado eso. Ah, que es que esta fue la reina Basti, entonces la otra es la reina Esther. Mentira, no puede ser. Por eso tenemos que estar muy atentos en que verdaderamente nosotros nos casemos bien casados. Amén. Entonces vamos a ir a comer unas empanaditas y ya venimos.